En vídeos anteriores hemos visto que Platón le concede a las esencias de los seres sensibles un estatus de realidad distinta de las cosas concretas, materiales. Esto implicará una concepción dualista de la realidad, o lo que es lo mismo, el desarrollo de un dualismo ontológico. ¿En qué consiste este dualismo ontológico de Platón? Platón distingue dos niveles de realidad, relacionados entre sí y uno dependiente de otro, pero radicalmente distintos e incluso opuestos en cuanto a cualidades, a saber, el mundo inteligible o mundo de las ideas y el mundo sensible o mundo material. Empecemos a analizar el mundo sensible. El mundo sensible, que poseerá para Platón las características que señaló Heráclito, es el mundo de los seres concretos, de los seres particulares. ¿Y por qué se caracteriza este mundo material? Por su multiplicidad. Hay, por ejemplo, multitud de caballos. Hay distintos seres de cada uno de ellos, distintos de los demás. Estos seres, además, son finitos y están sujetos a cambio constante. El mundo material, asimismo, es un mundo subjetivo, esto es, se conoce por los sentidos y la percepción de las cosas es individual y variable. Es además, por ser material, espacial y también podemos decir que es un mundo irracional. Para Platón, este mundo que percibimos por los sentidos, este mundo material, es una apariencia de realidad, es decir, parece real, pero no lo es. ¿Por qué? Porque es una simple copia de la auténtica realidad, el mundo de las ideas, el mundo inteligible. Este mundo es el mundo de las esencias, las ideas o sustancias de la realidad. Estas son únicas frente a la multiplicidad de seres concretos y eternas, no desaparecen aunque desaparezcan los seres concretos. Además son inmutables frente a los cambios que experimenta el mundo material y son objetivas e inespaciales porque son abstractas. Además, son racionales y es mediante nuestra razón que podemos conocerlas. Para Platón, este mundo, el mundo de las ideas, es el auténtico mundo, es el ser, la auténtica realidad de la que el mundo sensible es una simple copia. Platón utilizará la alegoría de la caverna, el mito de la caverna, que no es más que una metáfora, para explicar este dualismo ontológico, para explicar y distinguir los distintos grados de realidad que hay, cuál es la tarea del individuo para salir del mundo de las apariencias y conocer la auténtica realidad y cuáles son los distintos grados de conocimiento que este proceso de ascensión exige. Así identificará el interior de la caverna con el mundo sensible y el exterior de la caverna con el mundo de las ideas o el mundo inteligible. Analicemos ahora los grados de realidad que distingue Platón tanto en el mundo sensible como en el mundo inteligible. Vemos aquí la representación del mito de la caverna, de la alegoría de la caverna. Como podemos observar, hay distintos niveles dentro de esta representación. Como decíamos, para Platón la realidad tiene distintos niveles y distintos niveles implica distintos grados de realidad y distintos grados de perfección. En primer lugar, la gran y primera diferencia es la primera separación entre el mundo de las ideas y el mundo sensible. El mundo de las ideas sería representado en el mito de la caverna por el exterior de la caverna, mientras que el mundo sensible sería el interior de la caverna. Sin embargo, Platón también distinguirá subniveles de realidad y de perfección dentro de cada mundo. De este modo habrá jerarquías de seres dentro del mundo sensible, pero también habrá una clara jerarquía dentro del mundo de las ideas. No todas las ideas serán iguales y habrá una que gobierne sobre todas las demás. Empecemos por el mundo sensible o material. Aquí Platón distingue dos niveles de realidad. El nivel más bajo de realidad es el que observan los prisioneros encadenados, el de las sombras de los objetos que pasan detrás de ellos. Son las sombras de objetos que a su vez son copias de objetos que están en el exterior de la caverna. ¿Y qué representan estas sombras? Muy bien, Platón identificará estas sombras y estos ecos con las copias de los objetos de la naturaleza, es decir, con las copias de los seres naturales. Por ejemplo,
un cuadro, o hoy podríamos hablar de una fotografía, una película. Por ejemplo, pongamos una fotografía de un caballo. Esta fotografía de un caballo, en relación al caballo, es menos real que el caballo, es una copia de un caballo. Por eso decimos que este nivel de realidad es el más bajo de todos, porque son copias de lo que luego también será interpretado como copias del mundo de las ideas. Si ascendemos en el nivel de realidad, que es lo que hace el prisionero cuando es liberado, se encuentra con gente que pasa con objetos y con la luz de un fuego que los ilumina. Y se da cuenta de que solo veía la sombra de esos objetos, de esas figuras, gracias a ese fuego además. ¿Qué representa todo esto en términos ontológicos? Las figuras son la representación en la metáfora de los seres de la naturaleza, es decir, de los seres materiales que percibimos por medio de nuestros sentidos. Por ejemplo, un caballo real o un árbol o una persona. Y el fuego. El fuego es la representación del sol físico, del astro, gracias al cual podemos observar el mundo material por medio de nuestros sentidos. El sol permite que veamos la realidad material. Este nivel de realidad, dirá Platón, es más real que la realidad inferior del fondo de la caverna, de que las sombras. ¿Por qué? Porque es una representación o es una copia de las esencias de la naturaleza. Sin embargo, siguen siendo una copia imperfecta de estas esencias, del mismo modo que estas figuras que portan esas personas detrás del tabique que hay en la caverna son copias imperfectas de los seres que hay en el exterior de la caverna. La auténtica realidad, dirá Platón, es inmaterial, es racional. Es en el mito de la caverna el exterior de esa caverna, precisamente, y es lo que vamos a analizar ahora. Si recordamos la alegoría de la caverna, podemos recordar que el prisionero cuando sale de la caverna es incapaz de mirar la realidad directamente a la luz del sol, pues no está acostumbrado. Por eso, lo primero que ve son los reflejos de la realidad del exterior en el agua y esa realidad, pero a la luz de la luna y de las estrellas, es decir, de noche. ¿Qué representa esto? Esta necesidad de ir acostumbrándose al mundo exterior. Bien, lo que representa en esta realidad vista de noche o en los reflejos son las ideas o esencias de carácter inferior, las ideas más comunes, pero también las ideas matemáticas, que como veremos, conocemos pero partiendo de la realidad sensible, siempre mediante hipótesis. El siguiente paso que daría el prisionero sería el de ver la naturaleza del mundo exterior a la luz del sol, sin mirar directamente el sol, pero sí mirando las cosas gracias al sol y a la luz que éste desprende. Bien, ¿qué representa esta realidad que está iluminada por el sol? Lo que nos está diciendo Platón es que el individuo, ese prisionero, sería capaz de conocer ya, por medio de su razón, las ideas de carácter superior, los ideales morales, ideales de justicia, de belleza o de verdad. Pero finalmente, este prisionero, según el mito, sería capaz de mirar directamente al sol. ¿Y qué representa el sol? El sol representa la esencia de esencias, la última y más perfecta de las esencias de la realidad, gracias a la cual podemos conocer todo. Esta idea de ideas, esta idea suprema, no es otra que la idea del bien. Lo que Platón nos está diciendo es que en la cúspide de la realidad lo que encontramos es un ideal moral, el ideal de bien. Vemos entonces que dentro de los dos niveles de realidad, el mundo sensible y el mundo de las ideas, hay jerarquías también. En el grado más bajo de realidad encontramos las copias de los seres naturales, que estarían en el nivel inmediatamente superior, pero que aún así serían todavía apariencias de realidad, copias imperfectas de las ideas. Y una vez salimos al exterior, es decir, una vez alcanzamos este mundo de las ideas, lo que primero encontramos son las ideas más comunes, las ideas de los objetos naturales. Después encontramos las ideas matemáticas, por encima de ellas encontramos los ideales de justicia, belleza y verdad, y por encima de todos, gobernando toda la realidad, iluminándola y dándole sentido y orden, encontramos esta idea del bien. Aunque analizaremos en el siguiente vídeo esta idea de bien más en concreto, a continuación lo que vamos a ver es qué relación se establece según Platón entre el mundo de las ideas y el mundo sensible.
Veamos, pues, para terminar, cuál es la relación que, según Platón, se establece entre estos dos grandes niveles de realidad, entre los dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible o mundo de las ideas. Para Platón, ya lo hemos dicho anteriormente, el mundo sensible es una mera copia imperfecta del mundo de las ideas. Es una imitación de esas ideas. También dirá que participa de ellas, pero de forma imperfecta al ser un mundo material. Bien, ¿cuál es la consecuencia de esto? Esto significa que las ideas para Platón, las esencias para Platón, son, como ya hemos dicho anteriormente varias veces, la causa del mundo sensible. Bien, pero ¿en qué sentido son su causa? En primer lugar, dirá Platón, son el modelo a partir del cual el mundo sensible se ha ordenado. Es decir, el mundo sensible existe porque tiene un modelo que imitar, este mundo de las ideas, pero a la vez son la finalidad de ese mundo sensible. De algún modo, las cosas del mundo material aspiran a parecerse a sus esencias. Por último, decir que en una de sus últimas obras, Platón introducirá la figura conocida como el demiurgo. El demiurgo sería una inteligencia ordenadora que le va a permitir explicar en qué medida y por qué el mundo sensible se ordena a partir del mundo de las ideas. Bien, como decimos, esta figura del demiurgo, esta inteligencia ordenadora, habría tomado como modelo el mundo de las ideas, el mundo inteligible, el mundo de las esencias, para ordenar la materia caótica que también existiría originariamente. De este modo, todo lo caótico e imperfecto de nuestro mundo material sería consecuencia del hecho de ser, precisamente, en su origen algo material. Pero hemos de notar que lo que Platón dice es que este demiurgo simplemente ordena una materia caótica que de por sí ya estaría ahí. No crea nada, no crea la realidad. No lo podemos identificar con un Dios creador, simplemente con una inteligencia, como decimos, ordenadora, a partir de estos modelos inmateriales que serían las ideas o esencias.